Vamos a continuar acá en el modelo principal, en el main model, agregando lo que son funciones y modelos que vamos a utilizar a lo largo del sistema. Entonces vamos acá al navegador y voy a poner lo que es el sistema que está terminado para explicarle lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a dar un enter acá, vamos a agregar la contraseña y el usuario para ingresar, para que hagamos lo que queremos hacer en este video. Bien, entonces vamos a ver esta acción que dice actualizar, y como ven en la URL pasamos lo que es el ID del usuario que queremos actualizar, pero este ID no está como texto plano, es lo que está procesado por un hash. Entonces vamos a crear, o mejor dicho, vamos a copiar de un repositorio de GitHub que es mío, lo que son una serie de funciones que hacen procesar por un hash lo que es una cadena de texto normal. Por ejemplo, vamos a abrir esta URL de este repositorio, se lo voy a dejar acá en la descripción del video. Vamos a ver esta página y ingresar acá donde dice set.php. Acá están lo que son las dos funciones. Como ven, tenemos una que se llama encryption, que es para encriptar o procesar por hash lo que son cualquier texto plano. Y tenemos decrypting, que es desencriptar, que esta función lo que hace es lo contrario, tomando un valor procesado por el hash anterior, podemos volverlo al estado original. Entonces, en el sistema vamos a manejar en la URL lo que son los valores, ya sean los ID, para pasárselos a los controladores. Entonces, el controlador lo que va a hacer es pasar este hash al estado original para poder enviárselo al modelo, para poder hacer lo que son las peticiones a la base de datos. Si ustedes ven estos hash que tenemos acá, o estas funciones, tienen lo que son unas constantes definidas, como ven, dice method, secret key, también tenemos el secret ID, que son las mismas que nosotros definimos en el archivo de configuraciones del servidor. Voy a abrirlo acá y ven que acá lo tenemos. Entonces tenemos secret ID, secret key y method. Entonces los incluimos acá, ese archivo de configuración en el modelo principal, y ya podemos solamente copiar lo que son estas funciones para poder utilizarlas en nuestro sistema. Entonces, como yo repito, esta primera lo que hace es procesar por hash cualquier texto plano, y esta otra lo que hace es a partir del hash volver al estado original lo que es el valor. Y esta sería lo que es como una medida de seguridad en nuestro sistema, de no mostrar los IDs en la URL. Pero obviamente también en la parte de la vista vamos a aplicar otro tipo de seguridad para que no solamente sea en esta parte de la URL. Vamos a copiar entonces estas dos funciones que tenemos acá y las vamos a pegar en nuestro modelo principal. Entonces copiamos solamente lo que son las funciones, la clase no, ni estas otras constantes que están definidas acá arriba. Entonces lo copiamos y lo pegamos después de la función o modelo que se llamaba ejecutar-consulta-simple. Entonces vamos a pegar y acá lo tenemos. Vamos a dar un par de enters para separarlas y vamos a hacer lo que son unas pequeñas modificaciones. Vamos a empezar con la de encryption. Esta función va a ser pública, pero no va a ser estática. Entonces le vamos a quitar acá la palabra static. Solo va a ser public function encryption. ¿Por qué va a ser pública? Porque esta función o este modelo lo vamos a utilizar en algunas vistas. Entonces tiene que ser público para poder acceder a ella. La decryption, que va a ser para desencriptar o volver al estado original lo que son los hashes que generemos con esta función, va a ser protegida. Entonces acá no va a ser público, colocamos protected static function y el nombre sería decryption. Entonces vamos a agregar sus respectivos comentarios. Vamos a copiar acá rápidamente uno y le vamos a agregar acá. A esta, por ejemplo, solamente le vamos a colocar encriptar cadenas, que es encrypto, y esta de acá
vamos a colocarle, por ejemplo, desencriptar cadenas. Entonces de esta forma ya sabemos que para qué sirve esta función y para qué sirve esta otra o estos modelos. Como ven, pues ambas funciones reciben lo que es un parámetro, un string o una cadena de texto. Esta para procesarla por hash y esta para volverla al estado original. Entonces ya tenemos estas dos funciones. Vamos a crear otra acá que nos va a permitir generar códigos aleatorios para los préstamos. Ya les voy a explicar cómo va a funcionar esto. Colocamos lo que es el comentario y vamos a cambiarle acá para especificar de qué va a tratar lo que es esta función. Vamos a decirle que va a ser una función para generar códigos aleatorios. Entonces le colocamos acá aleatorios y vamos a poner acá lo que es el nombre de la función. Entonces, como es un modelo, va a ser protegido. Colocamos protected static function y le vamos a colocar un nombre. Por ejemplo, vamos a llamarle generar guión bajo código guión bajo aleatorio. Entonces esta va a ser nuestra función. Abrimos, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Entonces el código que queremos generar lo voy a colocar acá y luego lo voy a borrar. Va a ser el siguiente, va a ser un código como este, va a llevar una letra, va a llevar una serie de números al azar. Por ejemplo, vamos a colocarle para este ejemplo solamente 3. Va a llevar un guión y va a llevar un 1. ¿Qué quiere decir? Va a llevar una letra, unos números al azar y va a llevar un guión y luego 1. Este 1 representa qué tipo de préstamo es. Por ejemplo, ese es el primero que registramos en la base de datos. Es el segundo, llevaría 2. Si ese es el tercero, llevaría 3 y así va a ir aumentando. Entonces vamos a necesitar los siguientes parámetros. Vamos a utilizar o generar o definir una variable llamada letra, que va a ser esta que tenemos acá. Vamos a colocar otra, por ejemplo, que se llame la longitud, que va a ser cuántos números o la longitud de números al azar que va a colocar acá. Ustedes pueden ponerle, cuando lo utilicemos, por ejemplo, 5 o 10 para que les ponga 5 o 10 números acá al azar. En este caso, o en este ejemplo, solamente son 3. Y por último, va a llevar un número, que va a ser el número correlativo que va a corresponder a la base de datos. En este caso le colocamos 3. Y con esto pues ya tenemos los 3 parámetros que va a recibir esta función o este modelo. Entonces dentro de acá vamos a utilizar lo que es un ciclo for para ir agregando lo que son los números aleatorios de la siguiente forma. Vamos a definir primero una variable llamada i, que va a ser igual a 1. Después le vamos a decir que mientras i, esta variable, sea menor o igual a la variable longitud que tenemos acá, vamos a ir generando códigos. Es decir, si acá en longitud definimos 7 como 7 números aleatorios, entonces este ciclo for va a dar 7 iteraciones para elegir 7 números al azar. Entonces después de esto vamos a colocar punto y coma y vamos a autoincrementar lo que es la variable i en 1. Colocamos i más y listo. Entonces vamos a definir acá una variable, por ejemplo, que se llame aleatorio, que me va a almacenar lo que es el número aleatorio, o vamos a elegir el número aleatorio acá y vamos a utilizar lo que es una función de PHP llamada run. Esta función lo que hace es escoger un número al azar, pero le vamos a decir que el número que va a escoger va a ser desde el 0 hasta el 9. Entonces acá en esta variable almacenamos el número al azar y lo que vamos a hacer es irlo concatenando con la variable letra. Entonces cuando nosotros colocamos acá en letra, por ejemplo, una P, como tenemos acá, que significa préstamo, la primera vuelta va a poner P
le va a agregar un número. A la segunda vuelta, por ejemplo, o iteración, va a llevar P y 8 para este caso, y va a elegir otro número y se lo va a agregar, y así va a ir agregando lo que son los 7 números que vamos a colocar acá en caso la longitud tenga 7 o el número que sea. Entonces acá le vamos a decir que va a ser con punto igual, es decir, va a agregar y concatenar el valor que existe con el número que hemos elegido acá, y lo copiamos. Entonces copiamos esta variable y la pegamos. Y listo, entonces acá ya va a ir agregando lo que es la letra con los números al azar que nosotros definamos, como en esto que tenemos acá. Después lo que vamos a hacer es muy simple. Después del for vamos a utilizar siempre esta variable letra, pero vamos a retornarla de la siguiente forma. Recordemos que todas las funciones tienen que retornar algo, entonces retornamos letra, pero le vamos a concatenar lo que es el guión y el número que vamos a tener dependiendo de la base de datos. Por ejemplo, si prestamos 1 va a ser guión 1, si prestamos 2, guión 2, y así va a ir. Entonces acá a letra vamos a ponerle punto, abrimos comillas, colocamos el guión y colocamos un punto para concatenar el número que le vamos a pasar acá. Vamos a pegar y listo. Entonces voy a eliminar esto acá porque me va a dar error, y de esta forma vamos a guardar este documento o este archivo mainmodel.php, y ya tenemos estas tres funciones. Esta de los códigos aleatorios la vamos a usar en la parte de los préstamos. Esta función vamos a ver acá en la base de datos que tenemos acá. Voy a colocar acá lo que es el diseñador para que veamos que los préstamos van a tener un código que se va a generar con esa función o ese modelo. Entonces, como ven, ese mismo código va a estar relacionado con la parte de detalle de préstamo. En este caso la tabla se llama solamente detalle. Ven que acá tiene préstamo código, que va a ser el mismo código que tiene el préstamo, y los pagos también van a llevar lo que es un código que va a ser el mismo que coloquemos en el préstamo. Entonces, como ven, esta tabla, llamada préstamo, va a estar relacionada con detalle y pago mediante su préstamo código.